Muy bien. Vamos a continuar con Teología para Todos y vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es la autoexistencia de Dios? Este aspecto de Dios se refiere a que Él es la fuente independiente de su propia existencia y ser. Expresado de manera negativa, la independencia simplemente nos indica lo que Dios no es. La autoexistencia es la declaración correcta en este contexto. Citamos Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y también Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, ¿qué es la simplicidad de Dios? Este rasgo de Dios implica que Él no está sujeto a ninguna combinación o diferencia. Dios es libre de combinación lógica. En Él no hay diferenciación entre género y especie, por ejemplo. Combinación natural. En Él no hay distinción entre sustancia y forma. Combinación sobrenatural. En Él no hay distinción entre la inactividad y la acción. Los textos que respaldan esta doctrina son 1 de Juan 1:5 y 4:8 y Amós 4:2, 6 y 8. Los socinianos y Vossius niegan este atributo para evadir la idea de la Trinidad, es decir, la unidad en la esencia de las tres personas. Vamos a explicar un poco los puntos de las diferentes combinaciones que hemos hablado. Analicemos la composición lógica, que Dios es libre de composición lógica. En Dios no hay distinción lógica entre género y especie, no se puede dividir en categorías lógicas. Por ejemplo, si pensamos en un ser humano, se puede clasificar en la categoría animal, ese es el género, y luego en la subcategoría Homo sapiens, que esa es la especie. En el caso de Dios no hay divisiones lógicas de este tipo. Ahora, con respecto a la libertad de composición natural, en Dios no hay distinción natural entre sustancia y forma. No tiene partes separadas que componen su ser. Por ejemplo, si consideramos un objeto físico como una mesa, tiene una sustancia, que es la madera, y una forma, que es la estructura de la mesa. En Dios no hay una separación de esta naturaleza. Y por último, la libertad de composición sobrenatural. En Dios no hay distinción sobrenatural entre la inactividad y la acción. Él no experimenta cambios en su ser. Por ejemplo, si pensamos en un ser humano que puede alternar entre momentos de inactividad y acción, en Dios no hay fluctuaciones o cambios de este tipo. Su ser es constante y sin variaciones. Entonces vamos a la pregunta: ¿qué es la infinitud de Dios? Este aspecto de Dios significa que Él tiene todas las cualidades perfectas en su ser, sin límites ni restricciones. Se divide además en perfección infinita, eternidad, inmensidad. Ahora, la perfección infinita es que Dios posee perfección en todos los aspectos de manera ilimitada. No hay límites en su sabiduría, amor, poder, etc. Por ejemplo, si consideramos la sabiduría, un ser humano puede tener conocimiento limitado y por lo tanto su sabiduría también está limitada. En cambio, en Dios, su sabiduría es infinita, sin restricciones. Con respecto a la eternidad, Dios existe de manera eterna, sin principio ni fin. Su existencia no está limitada por el tiempo. Por ejemplo, imaginemos el tiempo como una línea continua.
Para un ser humano, su existencia ocupa un segmento en esa línea, con un comienzo y un final. En el caso de Dios, su existencia abarca toda la línea, sin principio ni final. Y por último, la inmensidad. Dios es inmenso, no limitado por espacio. Está presente en todas partes simultáneamente. Si pensamos en un objeto físico como una casa, ocupa un espacio específico. Dios, en contraste, está presente en cada punto del universo al mismo tiempo, sin restricciones espaciales. Estos aspectos resaltan la idea de que Dios no está sujeto a las limitaciones temporales, espaciales o cualitativas que afectan a las criaturas. Su perfección, eternidad e inmensidad son ilimitadas y abarcan todo. ¿Es el concepto de infinitud una negación o una afirmación? Se ha afirmado que es simplemente una negación total y por ende carente de significado. Esto es incorrecto. Es innegablemente verdad que no podemos visualizar mentalmente lo ilimitado o una entidad infinita. La percepción siempre tiene sus límites y lo limitado no logra abarcar lo infinito. También es innegablemente verdad que no podemos concebir lo infinito mediante nuestro razonamiento. El pensamiento también está siempre restringido, por lo tanto, resulta inapropiado para comprender lo infinito. Sin embargo, aún podemos sostener con seguridad lo siguiente. Más allá de nuestras limitadas comprensiones, existe lo ilimitado. La naturaleza infinita de Dios puede compararse con la expansión infinita del espacio. A pesar de nuestros intentos imaginativos, reconocemos que nunca alcanzamos un punto final y que siempre hay más por explorar. La infinitud de Dios no es un concepto vago o indeterminado como podría ser para nosotros. En cambio, Dios abarca y gobierna esta infinitud de manera perfecta. Aunque nos resulte difícil entenderlo, para Dios esto es una realidad concreta. ¿Está limitada la infinitud de Dios por la existencia de otras cosas que no son Dios? Bueno, la respuesta es no, porque ser infinito no significa serlo todo, aunque los panteístas afirman esto último. Aquí se está rechazando la idea de que ser infinito implique ser todo. Los panteístas, por otro lado, sostienen que la divinidad es idéntica al universo o que todo es parte de Dios. En otras palabras, el hecho de ser infinito no implica abarcar o ser equivalente a la totalidad de las cosas. Ser infinito podría significar tener una naturaleza ilimitada o sin fin, pero no necesariamente implica ser la totalidad de la existencia. Entonces, ¿dónde nos enseñan las Escrituras la perfección infinita de Dios? Job 11, 7 al 9 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. El Salmo 145.3 dice: grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué es la eternidad de Dios? Dios tiene una cualidad que lo hace superior a todas las restricciones del tiempo y al paso del tiempo. Él vive en un momento presente único e indivisible, donde toda su vida está completamente presente, y es la razón misma de la existencia del tiempo. Puedo darte un ejemplo para ilustrar este concepto. Imagina que estás leyendo un libro y puedes ver todas las páginas al mismo tiempo, desde la primera hasta la última, en lugar de tener que leerlas una por una en orden. Para ti todo el contenido del libro está presente simultáneamente en un solo momento. Esto es similar a cómo se describe la cualidad de Dios en el texto. Dios está por encima del tiempo y ve toda su vida y toda la historia de la humanidad como si fuera un libro abierto ante él, todo al mismo tiempo y sin restricciones temporales. Esto nos deposita en la pregunta: ¿cuántos conceptos de eternidad existen?
Bueno, hay dos. El concepto más común, la eternidad como un tiempo que nunca termina ni comienza, y el enfoque más abstracto y específico, la eternidad está por encima del tiempo y es completamente diferente a él. Ambos son independientes y se complementan entre sí. Según el primer punto, es decir, la eternidad como un tiempo que nunca termina ni comienza, el tiempo sería lo principal y la eternidad sería simplemente una extensión del tiempo. Llevar esto al extremo nos llevaría al error panteísta de pensar que el tiempo es solo una variación de la eternidad. Pero en realidad, tanto la eternidad en Dios como el tiempo en el mundo coexisten. La Biblia menciona ambas ideas sobre la eternidad. En Salmos 102:12 dice: «Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación». En el Salmo 92, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». En el 94, «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Y segunda de Pedro 3:8 dice: «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Ahora vemos la eternidad como tiempo sin principio ni fin. Imaginemos una línea recta que se extiende hacia el infinito en ambas direcciones. Esta línea representa el tiempo sin principio ni fin, donde no hay un punto de inicio ni un punto final definido. Es como si el tiempo se extendiera indefinidamente en ambas direcciones, sin tener un principio ni un final definidos. Ahora vemos la eternidad como algo por encima del tiempo. Para entender este concepto, puedes pensar en un observador que está fuera del tiempo, viendo todo el tiempo de la historia de la humanidad como si fuera una película que puede rebobinar, pausar o adelantar a su antojo. Este observador está completamente separado y por encima del flujo del tiempo, siendo capaz de ver toda la historia en su totalidad sin estar limitado por el tiempo lineal en el que vivimos. El concepto más común de eternidad, que ve la eternidad como un tiempo sin principio ni fin, puede llevar el error panteísta porque tiende a equiparar la eternidad con el tiempo. En el panteísmo se sostiene que Dios y el universo son una misma entidad, y por lo tanto el tiempo y la eternidad son vistos como aspectos de esta entidad única. Entonces, ¿por qué la eternidad como tiempo sin principio ni fin puede derivar en el error panteísta? Para concluir, al considerar la eternidad como un tiempo sin principio ni fin, se corre el riesgo de reducir la idea de Dios a una dimensión temporal, donde Dios simplemente existe en un continuo temporal infinito. Esto podría implicar que el tiempo mismo es la manifestación de la eternidad, sugiriendo que no hay una distinción clara entre Dios y el mundo material, lo cual es una característica central del panteísmo. En resumen, al identificar la eternidad exclusivamente con el tiempo, se puede llegar al error de considerar que el tiempo es simplemente una manifestación o extensión de la eternidad, lo que se alinea con la visión panteísta de la realidad. Para entenderlo más sencillamente, el concepto más común de eternidad lo ve como un tiempo que nunca tiene principio ni fin. Esto puede llevar al error panteísta porque hace que la eternidad y el tiempo parezcan lo mismo. En el panteísmo se piensa que Dios y el universo son la misma cosa. Entonces, si vemos la eternidad solo como tiempo sin fin, podríamos pensar que el tiempo es solo una parte de esa eternidad, lo cual es una idea del panteísmo. En resumen, si solo vemos la eternidad como un tiempo que nunca acaba, podríamos confundir la relación entre Dios y el mundo, lo que es una característica del panteísmo. Imagina que ves la eternidad como un río que fluye constantemente sin tener un inicio ni un final. Si piensas que el tiempo es como una parte de ese río eterno, podrías confundir la idea de que Dios y el universo son la misma cosa,
como si fueran las aguas del río. Esto sería similar a cómo el panteísmo ve a Dios y al universo como una sola entidad. ¿Qué pregunta se nos plantea aquí? ¿Cómo es posible que Dios entienda las cosas que ocurren en el tiempo sin que este conocimiento se mezcle, por así decirlo, con la forma en que Dios piensa y existe? En otras palabras, ¿cómo interactúa Dios con el tiempo? Analicemos cuál debería ser la respuesta a esto. No podemos seguir a aquellos que niegan que el tiempo y el espacio sean reales y piensan que son solo formas subjetivas de representar las cosas. Este es el punto de vista de Kant y muchos otros. El tiempo y el espacio son objetivos y tienen una existencia real. Es complicado determinar si el tiempo y el espacio son entidades independientes o formas de existencia, si son relaciones entre cosas o algo completamente diferente, sobre lo cual no podemos decir mucho más. Estas preguntas caen dentro del ámbito de la metafísica. La palabra de Dios no ofrece una explicación adicional. El tiempo y el espacio son realidades para Dios también, cuya existencia Él conoce. A pesar de todo, existe una gran diferencia entre nuestra relación con estas realidades y la relación de Dios con ellas. El tiempo y el espacio son reales tanto externamente como en nuestra mente, como formas de representación, y nuestra vida interior está influenciada por ellos y no podemos deshacernos de ellos. Solo podemos percibir el espacio y pensar en el tiempo. Sin embargo, para Dios es completamente diferente. Su vida divina no se limita ni existe en esas formas. Él está por encima de ellas, y este simple hecho convierte su eternidad en su omnipresencia. Él sabe que lo finito existe en el tiempo y el espacio, pero no lo experimenta ni lo ve de manera temporal o espacial. Ahora, el concepto de que no podemos nosotros seguir a aquellos que niegan que el tiempo y el espacio son reales. Para entender este concepto, veremos un ejemplo. Imaginemos a alguien que cree que el tiempo y el espacio son solo percepciones subjetivas de la mente humana y no tienen una existencia real fuera de nuestras mentes. Por ejemplo, piensan que el tiempo es solo una ilusión y que el espacio es simplemente una construcción mental. Sin embargo, según esta perspectiva, el tiempo y el espacio son objetivos y tienen una existencia real, independientemente de nuestra percepción de ellos. Ahora, con respecto al punto de la naturaleza del tiempo y el espacio es difícil de definir, consideremos el debate filosófico sobre si el tiempo y el espacio son entidades independientes por derecho propio o si son simplemente formas en las que percibimos y experimentamos el mundo. Por ejemplo, algunos argumentan que el tiempo y el espacio son dimensiones fundamentales de la realidad, mientras que otros sostienen que son conceptos creados por la mente humana para comprender nuestro entorno. El tiempo y el espacio también son reales para Dios. En este punto se sugiere que, al igual que nosotros experimentamos y percibimos el tiempo y el espacio, Dios también los reconoce como parte de la realidad. Por ejemplo, cuando observamos el movimiento de los planetas en el cielo o medimos la duración de un evento, estamos interactuando con el tiempo y el espacio. Según esta perspectiva, Dios también está consciente de estas realidades. Y por último, las diferencias entre nuestra percepción y la de Dios. Esta idea destaca que, aunque experimentamos el tiempo y el espacio como parte integral de nuestra existencia, Dios no está limitado por estas dimensiones. Por ejemplo, mientras que nosotros vemos el tiempo como una sucesión de eventos lineales y experimentamos el espacio como una extensión tridimensional, Dios trasciende estas limitaciones y existe fuera de ellas. Esto significa que Dios no está sujeto a las mismas restricciones temporales o espaciales que nosotros. Entonces, ¿es correcto decir que todo lo que sucede tiene lugar en el tiempo y que por tanto en Dios también debe producirse el paso del tiempo? Bueno, no, porque sabemos que tanto el acto de causar como el ser causado, que son eventos reales,
suceden fuera de la secuencia temporal. Por ejemplo, esto ocurre durante la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo. Nuestra respuesta se refiere a la idea de que ciertos eventos, como la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo, no están limitados por el tiempo. En otras palabras, estos eventos no están sujetos a la secuencia temporal en la que normalmente experimentamos el mundo. Por lo tanto, cuando se dice fuera del tiempo, significa que estos eventos no ocurren en una línea temporal como lo hacen la mayoría de los eventos que percibimos en nuestras vidas cotidianas. En lugar de eso, se considera que estos eventos trascienden el tiempo y tienen una naturaleza diferente a la que estamos acostumbrados. La idea de que la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo no están limitadas por el tiempo proviene específicamente de la doctrina de la Trinidad. Según esta doctrina, Dios existe como tres personas distintas, pero unidas en una misma naturaleza divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este contexto, se sostiene que la generación del Hijo, es decir, el nacimiento eterno del Hijo de Dios como la segunda persona de la Trinidad, y la expiración del Espíritu Santo, la relación eterna entre el Padre y el Espíritu Santo, no están limitadas por el tiempo porque son aspectos de la realidad divina que trascienden nuestra comprensión temporal. Se cree que estos eventos no están sujetos al tiempo en el sentido en que lo están las cosas materiales en el mundo físico. En lugar de ocurrir en una secuencia temporal lineal, se considera que la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo son aspectos eternos y atemporales de la naturaleza divina de Dios. Es decir, no están restringidos por el tiempo como lo están nuestras experiencias y eventos en el mundo material. Para simplificarlo, se cree que la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo no están limitadas por el tiempo porque son eventos que se consideran parte de la realidad divina que va más allá de nuestra comprensión del tiempo como lo conocemos en nuestro mundo físico. Es decir, no están sujetos a la secuencia de pasado, presente y futuro como lo están las cosas en nuestro mundo, sino que son aspectos atemporales y eternos de la naturaleza de Dios. ¿Qué se entiende por la inmensidad de Dios? Esta cualidad de Dios, por la cual Él está elevado por encima de cualquier límite del espacio, pero al mismo tiempo está presente en cada parte del espacio con toda su existencia y por lo tanto es la razón de la existencia del espacio. Vamos a ver algunos ejemplos para considerar. Imagina que el universo es como una enorme habitación y Dios es el aire dentro de esa habitación. Aunque el aire no ocupa un lugar específico dentro de la habitación, está presente en todas partes y llena cada rincón. De manera similar, Dios está presente en todo el espacio, pero no está limitado por él. Considera un océano inmenso y Dios como el agua en ese océano. Aunque el agua no está restringida a una sola parte del océano y se extiende por todas partes, sigue siendo una entidad única e indivisible. De manera similar, Dios está presente en todo el universo, trascendiendo cualquier límite espacial, pero aún así siendo una entidad completa y única. ¿Dónde radica la distinción entre inmensidad y omnipresencia? Ambas palabras describen lo mismo pero desde ángulos distintos. La primera, inmensidad, indica cómo Dios supera el espacio, mientras que la segunda, omnipresencia, señala cómo Él está presente en cada punto del espacio con toda su esencia. Imaginemos una habitación oscura iluminada por una lámpara en el centro. La grandeza de la lámpara se refiere a su brillo y cómo ilumina toda la habitación desde su posición central, destacándose sobre la oscuridad circundante. Ahora, la omnipresencia podría compararse con el aire dentro de esa habitación. Aunque no puedes ver el aire, está presente en cada esquina, llenando todos los espacios, incluso aquellos que no están directamente iluminados por la lámpara.
De manera similar, la omnipresencia de Dios sugiere que Él está presente en cada parte de nuestra vida y del universo, incluso en los momentos más oscuros o lejanos. Este razonamiento nos deposita en la pregunta: ¿y en qué forma no deberíamos concebir esta omnipresencia de Dios? Bueno, no debemos pensar en ella como si fuera simplemente un objeto que ocupa espacio. Como dijo un teólogo, Dios está completamente en todo y completamente fuera de todo. Vamos a profundizar un poco sobre esta pregunta de cómo no deberíamos concebir la omnipresencia de Dios. Cuando se trata de entender la omnipresencia de Dios, es importante evitar limitar nuestra comprensión a conceptos físicos o espaciales. A menudo tendemos a pensar en términos de extensión física, imaginar a Dios como una entidad que ocupa un espacio en el universo. Sin embargo, esta concepción puede llevar a malentendidos o limitaciones en nuestra comprensión de la naturaleza divina. Dios está completamente en todo y completamente fuera de todo. En esta frase de este teólogo, se está sugiriendo que Dios no puede ser confinado por los límites del espacio. No es simplemente una entidad física dentro del universo, sino que trasciende completamente nuestra comprensión del espacio y la materia. Dios está presente en cada parte del universo, pero su presencia va más allá de lo físico y se extiende a dimensiones espirituales y metafísicas que están más allá de nuestra percepción. Esta declaración nos insta a pensar en Dios no solo como una presencia física, sino como una realidad que está dentro de cada aspecto de la existencia y al mismo tiempo trasciende toda creación. Es una invitación a ampliar nuestra comprensión y reconocer que la omnipresencia de Dios abarca tanto lo visible como lo invisible, lo tangible y lo intangible, lo que podemos percibir y lo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. ¿De cuántas maneras se puede considerar a los seres existentes en relación con el espacio? Bueno, hay tres formas. Los objetos físicos existen en el espacio de manera limitada, están completamente rodeados y abarcados por él. Lo segundo, los seres espirituales, puros, que son creados, existen en el espacio de manera definida, aunque no tienen una extensión física como los objetos materiales, siguen estando influenciados por el espacio y sus leyes. Nuestra alma no puede operar en todos los lugares. Y tercero, finalmente, Dios está en el espacio de manera efectiva, es decir, el espacio es mantenido por el poder sostenedor de su providencia. Él lo creó al principio y lo llena por completo. ¿La omnipresencia de Dios se limita únicamente a su poder y conocimiento o también se refiere a su propio ser? Los antiguos socinianos, Vorstius y algunos anabautistas sostuvieron lo primero, que la omnipresencia de Dios se limita únicamente a su poder y conocimiento. Sin embargo, lo correcto es lo segundo, es decir, que también se refiere a su propio ser, conforme a la infinitud del ser de Dios. Vamos a explicarlo un poco mejor. La omnipresencia de Dios en términos de poder y conocimiento, y esto es lo que sostienen los antiguos socinianos. Imaginemos que tenemos un sistema de vigilancia en nuestra casa con cámaras de seguridad que nos permite ver y conocer todo lo que sucede en cada habitación. Aunque puedes estar al tanto de todo lo que ocurre, no estás físicamente presente en cada lugar al mismo tiempo. Ahora vemos la omnipresencia de Dios en cuanto a su ser. Consideremos el aire que nos rodea. Está presente en todas partes al mismo tiempo. No importa dónde vayas, siempre estás rodeado por el aire. De manera similar, Dios está presente en todas partes debido a su naturaleza misma, no solo por su poder y conocimiento, sino también por su ser infinito. Entonces, ¿está Dios presente en todas partes de la misma manera? Bueno, no. Su presencia se revela de manera distinta en el cielo comparado con el lugar donde están los perdidos, así como también se muestra de forma diferente
en la tierra en comparación con el cielo. ¿Cómo se prueba la inmensidad de Dios a partir de las Escrituras? Los siguientes pasajes nos dan una explicación. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jeremías 23:23 al 24. ¿Soy yo Dios solamente de cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmos 139:7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y Hechos 17:24-28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado con manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, ¿cómo se responde a la objeción de que la inmensidad del espacio limita la omnipresencia de Dios? Primero, no podemos afirmar con certeza que el espacio sea ilimitado porque nuestra capacidad para comprender el concepto de infinitud es limitada. Esto se debe a nuestras propias limitaciones cognitivas y no necesariamente indica que el espacio sea infinito en realidad. Incluso si consideramos la posibilidad de que el espacio sea infinito, esto no debería implicar que la infinitud de Dios se vea restringida. La infinitud de Dios no significa que Él sea todo lo que existe en el universo. Dado que Dios y el espacio ocupan diferentes esferas o ámbitos, no hay razón lógica para que ambos infinitos se vean limitados por la existencia del otro. Y aunque imaginemos que el espacio es infinito, no sería independiente de Dios. Solo Dios posee autoexistencia, es decir, Él existe por sí mismo y no depende de nada más para su existencia. Por lo tanto, reconocer la inmensidad del espacio nos lleva a reflexionar sobre la grandeza y el poder de Dios, quien es el creador y sustentador de todo lo que existe. Vamos a ampliar un poco el punto B, aquel punto donde dijimos que incluso si consideramos la posibilidad de que el espacio sea infinito, la idea de que Dios y el espacio ocupan ámbitos distintos se basa en la comprensión de que Dios es una entidad trascendente, es decir, que está más allá de la realidad física y las dimensiones del universo que conocemos, mientras que el espacio es una dimensión física y material que comprende el universo observable. Dios se considera una entidad espiritual y divina que existe fuera de las limitaciones del espacio y el tiempo. Esta distinción se deriva de la creencia en la naturaleza sobrenatural de Dios, quien se considera el creador y el sustentador del universo. Dios trasciende las dimensiones físicas del universo y existe en un plano superior o esfera espiritual que está más allá de nuestra comprensión limitada. Por lo tanto, cuando afirmamos que Dios y el espacio ocupan ámbitos distintos,
estamos reconociendo la diferencia fundamental entre lo finito y lo infinito, lo físico y lo espiritual, lo creado y el creador. Dios no está sujeto a las mismas leyes físicas y limitaciones que rigen el universo material, lo que lo distingue como una realidad única y trascendente. Entonces, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Esa perfección en Dios que lo hace permanecer constante y sin cambios, elevándolo por encima de todo proceso de cambio o deterioro y manteniéndolo eternamente igual. ¿Por qué es necesario enfatizar este atributo de la inmutabilidad? Bueno, es necesario resaltar este atributo porque el panteísmo enseña que dentro de Dios existe un proceso de desarrollo, sugiriendo que el mundo, en su progreso, es simplemente el proceso mediante el cual Dios llega a ser consciente de sí mismo. Por ejemplo, Martensen, un teólogo cristiano influenciado por el panteísmo, afirma que la inmutabilidad de Dios no es como la inmutabilidad de lo que carece de vida, ya que Él existe solo como una eterna actividad creativa. Por lo tanto, su eternidad no es una eternidad estática, como las montañas eternas, o una especie de eternidad cristalizada, como las estrellas eternas, sino una eternidad viva que florece constantemente en una juventud imperecedera. Aunque esto suena poético, en realidad deshonra a Dios. ¿Cómo podemos conciliar entonces la idea de que Dios creó el mundo y realiza acciones en el tiempo con el hecho de que Él nunca cambia? Aunque Dios realiza acciones dentro del tiempo, como la creación del mundo y sus intervenciones en la historia, estas acciones no causan ningún cambio en la naturaleza eterna e inmutable de Dios. Aunque percibimos estas acciones como sucediendo en un marco temporal, desde la perspectiva divina, que está más allá del tiempo, no hay variación en su esencia o naturaleza. Por ejemplo, cuando una persona ora a Dios pidiendo ayuda en un momento de necesidad, desde nuestra perspectiva humana, parece que Dios responde a esa oración en un momento específico en el tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva de la eternidad de Dios, su respuesta no implica un cambio en su ser o en su naturaleza inmutable. Aunque actúa en respuesta a la oración, su esencia divina permanece constante y no está sujeta al paso del tiempo como la nuestra. Bueno, hasta aquí llegamos examinando la teología para todos. Sigamos estudiando, sigamos pensando y meditando en estas verdades, analizando los textos bíblicos, volviendo a escuchar para que de este modo podamos comprender más profundamente la teología, la cual es útil y necesaria para el cristiano, para dar argumentos de su fe, para dar razones de lo que cree. Que la gracia del Señor sea sobre todos nosotros. Amén.